Buenas tardes. Estamos aquí para dar una charla sobre los derechos humanos y cómo afecta la legislación vigente actual. En una sociedad como la actual, en donde cada vez más parece que estamos destinados a padecer las leyes más y más regresivas, siempre es interesante contar con el punto de vista de expertos en leyes para hablar sobre cómo nos afectan estas leyes a nuestros derechos. Por segunda vez ya tenemos como invitados a gente de la Brigada Tuitera, los mismos ponentes que estamos encantados que hayan vuelto, que son Esther Lorente, abogada de Barcelona, activista jurídica en red y perteneciente a la Brigada, Fruitois Richarte, magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona y presidente de la Asociación de Jueces Ajudicat, y Claudio Morer, abogado de Barcelona, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Hoy vamos a tratar un poco sobre general de los derechos humanos, un punto de vista general, hablar sobre el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y derecho a información y los niveles de represión que actualmente existen, como la actual ley Mordaza. Antes de empezar, os explico que primero hablarán los ponentes, por si no habéis estado nunca en una charla como esta, y al final de la charla los que quieran hacer preguntas podrán hacerlas. Como veis que no podéis hablar, tenemos una forma en el chat. Podéis poner lo que estoy poniendo ahora mismo, que es esto. O, bueno, hay, hay diversidad o turno mismo, ¿vale? Para coger turno de palabra. Nosotros ya nos encargaremos de daros paso según el turno que os corresponda. Luego, vamos a ir lanzando mensajes a través de Twitter. Y el hashtag, vamos a poner estos hashtags por si alguien quiere seguirlos o quiere dar también algún comentario. Por lo demás, ya, sin más, doy paso a los ponentes para que hablen y luego ya tendremos nuestra ronda de preguntas. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí asistiendo a esta charla también online sobre derechos humanos. Vamos a hacer nuestras exposiciones. Primero hablará el magistrado Fruitois Richarte, que tengo aquí a mi lado, que os explicará un poco a nivel general el tema de los derechos humanos y supongo que hará también alguna puntualización. Después hablaré yo un poco de la reforma de la LECRIM y las incidencias que tienen respecto a los derechos humanos y también de una cosa que se está viendo mucho estos días, que es lo de la prisión permanente revisable, esta que quieren poner ahora con el Código Penal. Y finalmente hablará Claudio Morer sobre la represión y sobre la ley Mordaza, un poco como el otro día, pero enfocado sobre todo en ámbito de derechos humanos. Os dejo entonces con el magistrado Fruitois Richarte, que os hará una exposición. Fruitois, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. Volvemos a estar aquí sentados con algún incidente acuático y con las gominolas. Bueno, una charla sobre derechos humanos en un foro de los piratas, pues es casi una incongruencia, porque es la base sobre la que está trabajando siempre el Partido Pirata, sobre los derechos humanos. Por lo tanto, poco os puedo relatar o puedo incidir sobre lo que es conocido como vuestra primera ley, los derechos humanos. De todas formas, es importante, y cuando estábamos hablando los tres respecto a cómo organizar la charla, de que estamos en unos tiempos muy duros y muy difíciles y por lo tanto, aunque parezca mentira, la cúspide de nuestra legislación, la cúspide de los derechos, está pasando a ser de tercer nivel y están pasando por encima pues leyes ordinarias y alguna que otra ley orgánica que estamos todos esperando, por desgracia no porque nos guste. Vamos a introducir los derechos humanos con la sabida Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y si nos fijamos en los derechos cuando los trata de una forma que es, primero trata de la igualdad, la no discriminación de las personas. Nos parece muy básico, muy esencial, pero pensemos que estamos en el año 48. Ninguno de los de esta mesa habíamos nacido. Y por lo tanto, aunque parezcan extraños, son muy esenciales y muy básicos para el tiempo en que se estaba desarrollando la Carta Universal de los Derechos Humanos. Luego pasamos a
la vida y la seguridad y la libertad y la seguridad son los derechos esenciales de todo hombre. El respeto a su vida, el respeto a su seguridad, el respeto a su integridad física y también a su libertad. Luego veremos cuando analicen Esther y Claudi por qué hago esta incidencia aquí. Luego pasamos a las torturas. Otro derecho básico esencial, cuando una persona está detenida o cuando una persona está privada de uno de sus derechos básicos fundamentales, que es la libertad, la persona que le tiene en custodia no puede ejercer sobre él ningún tipo de vis delictiva, no puede imponerle su voluntad. Por eso es tan delicado el tema de las torturas y de las agresiones cuando estás privado de libertad. El reconocimiento a la personalidad. Otro tema, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Vemos que aquí empezamos a ver un cambio. De unos derechos básicos empezamos a hablar de tribunales, de ley, de derecho. ¿Por qué esta introducción aquí cuando luego veremos que vuelve a hablar de la libertad de pensamiento, de opinión? Porque fíjense, y siempre lo reproduzco en todas mis conferencias, que los estados se fundan en una vis de fuerza. Quien tiene la fuerza domina el estado, es decir, la policía, el ejército, y así se fundan los estados. Pero posteriormente, en la balanza, en el equilibrio de las fuerzas, está la justicia. Y aquí, supongo que mi compañera Esther entrará luego a saco en el tema, de lo que se trata es de que no haya justicia. Por una razón, porque si no hay justicia, tus derechos de los que he leído antes y de los que os he hablado antes, pierden eficacia. Si tú no puedes defenderlos ante un tribunal independiente, esos derechos han quedado en nada. De ahí la importancia de la justicia, del sistema público de justicia y del llamado poder judicial. Los estados donde no se quieren cumplir los derechos fundamentales, lo primero que hacen es desvalorar la justicia, alejarla del pueblo, hacerla muy complicada de acceso o, como está pasando en un estado muy cerca de aquí, pues imponerles tasas, por ejemplo, de forma que sus derechos no se pueden defender. Pensar una cosa, muchas de las manifestaciones, que luego entrará Claudi en el tema de la ley Mordaza, muchas de las manifestaciones de la PAC, de los yayuflautas, muchas de estas manifestaciones no tendrían que existir. Yo soy contrario a que haya manifestaciones, porque si hay manifestaciones es que la justicia no ha funcionado. Si una persona que ejecutan una hipoteca hubiera podido ir al juzgado inmediatamente y decirle, mira, es que estas cláusulas que me impusieron son abusivas, esta persona no se hubiera tenido que manifestar. Por lo tanto, la manifestación es el hecho de que la justicia no funciona. Cualquier manifestación que haya, pensar en las múltiples causas que hay, ¿por qué se producen? Se producen porque el acceso a la justicia, ir a la justicia, es peor que manifestarte y obtener tus derechos por una cuestión de hecho. Ese es el problema real de este país. El acceso a la justicia es privativo, el acceso a la justicia es lento, el acceso a la justicia es inexistente. Entonces, vemos que hay un cambio en la Declaración Universal cuando habla de la justicia y habla de el recurso efectivo a los tribunales, la no detención arbitraria. Luego por aquí mi compañero Claudi nos echará una caña. Ser oído en un tribunal independiente, los derechos del detenido, a ver si de una vez entienden en España que los derechos del detenido son sagrados. Es que es un maleante, es que es igual, es que los derechos del detenido, la persona que le es privada de la libertad, sus derechos son sagrados porque justamente le estamos privando de uno de sus derechos básicos, la vida,
la integridad física y la libertad, en este orden. Por lo tanto, aquella persona tiene que ser extremadamente vigilada, cuidada, todo lo contrario de lo que está pasando últimamente, que últimamente ha salido a la palestra pública. Luego hay otros derechos muy importantes, pero que pasan, si nos fijamos, pasan casi no en un segundo plano, sino después de la justicia, que es la libertad de pensamiento. El pensamiento es libre. Otra cosa es la exposición de este pensamiento si colisiona con otro derecho. La opinión y el pensamiento. Cuidado, porque también nos podemos encontrar que colisionen esta opinión que yo doy con otro derecho de una persona. La libertad de reunión. Claudia se está riendo. Sí, la libertad de reunión, la reunión pacífica. Pensad que la ley Mordaza, que luego entraremos, es muy cruel con esto. ¿Por qué? Porque es prácticamente, supongo que Claudia estará de acuerdo y Esther también, es una ley hecha para el enemigo. Es así de claro. El enemigo ni agua. Hablando de agua, Esther. Y con cuidado con el vaso. Es que hay un vaso aquí que da vueltas. Entonces, al enemigo ni agua es lo que han hecho con la ley Mordaza. Ni agua. Quitarle la libertad de reunión. Imponerle de tal forma unas condiciones que va a ser casi imposible realizarla. Además, con las sanciones, no olvidemos que son muy, muy importantes. El derecho a la participación política, que algunos querrían ver vilipendiado. Derecho a la seguridad social, evidentemente. El derecho al trabajo, descanso del trabajo, nivel de vida, educación y familia. Todos estos derechos, muchos de ellos comentábamos con Esther. ¿Quién hay detrás de mi derecho al trabajo? No hay nadie. No hay nadie a quien yo pueda llamar a la puerta de, oiga, que me tiene que dar un trabajo, oiga, que me tiene que dar una vivienda. Pero lo que no se puede hacer es legislar contra estos derechos. Esto es lo que está haciendo el Estado español. Estamos de acuerdo, son derechos de tercera generación, que si es cierto que yo no puedo llamar a una puerta y obtener no sé qué, pero oiga, lo que no puede estar usted legislando es contra estos derechos fundamentales, estos derechos humanos. Que esto es lo que está haciendo el Estado español en este momento y se está llevando unas tortas en Europa muy importantes, cuando todo jurista que se precie ya lo había dicho. Me estoy refiriendo evidentemente a las cláusulas abusivas en los contratos, en las hipotecas, que todavía no se ha entrado en este tema, Esther, referente a otros dos sujetos, como son el notario y el registrador. Al notario lo tenemos ya encauzado. A notarios y a registradores, yo me tuve que morder la lengua una vez en un artículo que publiqué, porque es evidente que una de las causas que nos ha llevado a las ejecuciones hipotecarias es que no se revisaron debidamente las cláusulas por quien se tenían que haber revisado, por notarios y registradores, que además no puedes ir con otro, solo puedes ir a notarios y a registradores para tu inscripción en el registro de la propiedad. Por lo tanto, los derechos de usuario o los derechos de las personas que firmaban una hipoteca pasaban por un filtro que no funcionó, que no hizo su labor. Por lo tanto, dicho esto, nos estamos encontrando en España con una situación al contrario de lo que tienen que hacer las administraciones públicas, que es proteger los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. No es que los derechos fundamentales vayan por un sitio, la Constitución por otra, no. Si usted empieza a leer la Constitución en el artículo 14, verá que todo esto que yo le he dicho ahora lo va encontrando reproducido y dirá, oiga, pero si el fruitoso me está explicando la Constitución. No, estoy explicando los derechos fundamentales desde el año 48, recogidos en la Constitución. Por lo tanto, se está legislando contra la Constitución, entendiendo que ya es un plan preconcebido. Lo que pasa es que les ha ido un poco tarde, se han retrasado. Se han retrasado un poco, supongo por la presión social que ha habido
y recordamos todos el 15M y recordamos pues las actuaciones de la PAC y recordamos pues las actuaciones de todos los movimientos sociales en Madrid, en Barcelona y en todas las capitales. Eso les ha frenado un poco, pero nos quedan 9, 10 meses de una vorágine legislativa muy importante. Y empezaremos con el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una ley que está al caer, que es la famosa Ley Mordaza. Por lo tanto, mi intervención, y no sé cuántos minutos tenía porque no he mirado, no, voy bien, ¿no? Sí. Voy bien de tiempo. Me dicen que sí. No os preocupéis. Gracias. Como que voy bien de tiempo y me dicen que estoy pues perfectamente situado, os querría incidir en varias cosas. Lo primero, que estos derechos traspuestos en la Constitución también van apareciendo luego en las cartas europeas y la importancia de cartas y directivas europeas. Y ahora hablo como juez o como magistrado. Miren, hay una vía que no se puede desdeñar y que se tiene que afianzar en los jueces y también en la cultura jurídica española, que es que ante una ley material española que incumpla los derechos fundamentales, tenemos una vía, podemos tener dos vías. Y quiero desde aquí hacer ya sé que Esther y Claudio lo conocen perfectamente, pero si hay algún otro abogado escuchando esta conferencia, que espero que sí, y si no, lo digo en general, lo que tienen que hacer es alegar estos derechos fundamentales siempre y en todo caso. Siempre y en todo caso. ¿Para qué? Para poder acceder posteriormente a todas las instancias judiciales. Y a todas incluyen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también en supuestos concretos poder acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que les está dando caña al Estado español por todas partes. Y lo digo porque muchos letrados, pues es un tema que les queda muy lejos y que, bueno, tampoco no tiene importancia. Vamos a la ley material. Mire, es que la ley material española está hecha adrede. No es que se haga por alguien no capacitado, como le decía el otro día al doctor Queralt, que decía, es que han hecho un código penal gente que no está capacitada. No, doctor Queralt, se equivoca. Lo han hecho gente capacitada, pero lo han hecho contra la gente. No es que se hagan por un código penal por un civilista. No, son penalistas, pero lo hacen adrede. Es que los tipos penales no han quedado bien definidos, es que lo han hecho adrede. No es que no lo hagan bien, es que lo hacen bien a su manera. Por lo tanto, yo desde aquí les digo a los letrados y a todos, agoten todas las vías, aleguen siempre que la norma española incumple la Constitución, incumple los derechos fundamentales, y aquí es donde tenemos que incidir. Esta será la vía para impugnar el Código Penal. Supongo que habrán las cuestiones de inconstitucionalidad y tal, de eso no, vaya, estoy casi segurísimo, pero en el caso, piensen que aunque se alegue la inconstitucionalidad de una norma, es aplicable, si continúa siendo aplicable, no, excepto el gobierno español cuando impugna normas por inconstitucionales de otras comunidades o de locales, etcétera, entonces sí que se suspende su aplicación, pero no le va a pasar lo mismo al Código Penal. Por lo tanto, la alegación de derechos fundamentales en el Código Penal, en la Ley Mordaza, será básica y esencial, también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Para qué? Para que el juez español, y pensemos que el ordenamiento jurídico es un todo, es como una mesa, como la mesa que yo estoy sentado ahora, es un todo, en lo que tiene una esquina básica, que son los derechos fundamentales. Y eso es la base sobre la que se tendrá que tratar. Y, atendiendo a esto, el juez español puede aplicar como norma preferente el derecho fundamental que entiende vulnerado por una ley material. Por lo tanto, siempre tenemos una solución. Solución que mis compañeros supongo que tienen ya mucho en mente, me refiero a jueces
y a magistrados que tienen mucho en mente que van a tener que hacer traje de bolillos para situarse y poner los derechos fundamentales por delante de la ley material que tendremos. Me estoy enrollando mucho y veo que están comiendo muchas gominolas. Os paso a Esther y a Claudi. Gracias. Gracias, Fruitos. Bueno, pues esto un poco como para hacer boca. Ahora os voy a explicar un poquito al hilo también de lo que explicaba el otro día, porque al final la justicia y los derechos pues es lo que es y bueno, es lo que tenemos. Al hilo un poco de lo del otro día, os voy a explicar brevemente un poco la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal por aquello de tener el derecho a un juicio justo, rápido, eficaz y que cumpla todas las garantías. Y después os voy a explicar una cosa que ahora está muy de moda, que es la prisión preventiva, ¿cómo es? Prisión permanente revisable, que es una cadena perpetua como una casa de pagés, pero bueno, al igual que cambian el nombre de imputado por sujeto pasivo, pues cambian esto y ya está. Y después voy a hacer una cosa que no la he comentado con mis compañeros, pero al hilo de lo que estaba comentando Fruitos y que me da la gana, pues voy a hablar de Ciutat Morta y del 4F, de lo que iba a expresar mi opinión, pues si quieren acabar de venirme a detener, porque yo al final voy como buscando el tema. Os explico lo de la reforma de la Lecrim. Tenían preguntas, ¿ves? Dice Valeria. La reforma de la Lecrim, pues bueno, ya os explicamos también el otro día que lo que están haciendo es acortar plazos de instrucción de los procedimientos, quiere decir en 6 meses tienen que instruir el procedimiento. Eso significa que los delitos menores, como cualquier, cualquier hurto tonto en una tienda o alguna cosa así, sí se podrán enjuiciar, pero los temas grandes de corrupción serán muy complicados, además con la falta de medios que tenemos, ¿no? Aparte de esto, la reforma de la Lecrim nos habla de que habrá procedimientos y habrá momentos en los que toda la instrucción, es decir, la instrucción es la investigación sobre el delito, la llevarán únicamente los cuerpos de policía, con lo cual son juez y parte. Con lo cual, todo el tema de los derechos de las personas a tener un juicio justo, a tener una igualdad de partes, a tener una investigación coherente sobre los hechos para defenderse, sean quienes sean, porque bueno, yo soy de la opinión de que todo el mundo tiene derechos humanos, incluso los asesinos malos malísimos, porque si no tenemos esto claro, pues ya no sé, igual no tendríamos que tener la condición humana, pero bueno, no me voy mucho del tema. Que la misma policía pues podrá instruir y podrá llevar el procedimiento y finalizarlo y ya está. Y si tú no estás de acuerdo, pues te tendrás que ir a un procedimiento contencioso administrativo que no penal, que además tiene tasas, aquello de que hablábamos otro día de las tasas, ¿vale? Así que así estamos. Lo de la limitación del plazo de instrucción os lo he explicado ya. Y respecto a la reforma de la Lecrim, pues bueno, explicaros también que se quiere meter como una especie de procedimiento pequeñito que instruiría únicamente el Ministerio Fiscal y que además, sin medios, porque el Ministerio Fiscal aparte es como digamos, el Ministerio Fiscal es el poder, ¿no? El gobierno. Sin medios, o sea, no podrán instruirlo porque no tiene medios, pues que además lo podrán hacer incluso si no han sido llamados a declarar el imputado o sujeto pasivo que le quieren cambiar el nombre. Con lo cual tú, sin haberte escuchado absolutamente nadie, te pueden condenar. Serán condenas pequeñas, bueno, sí, pero a ver, no es plato de buen gusto que de repente te pongan una condena de 6 meses de prisión, que sí que vale, que no entras, cuando tú no has podido ni siquiera abrir la boca en un país multicolor que vivimos, que es España y que se supone que hay unos derechos fundamentales y una constitución y que estamos en una democracia. Esto es lo que se nos viene con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Respecto a la prisión permanente revisable, que el otro día no la comentamos, bueno, pues es una cadena perpetua. No se puede decir de otra manera, vamos, es que habrá gente que con el calentón, con según qué temas, ¿no? Por estos temas de estos niños, no me acuerdo cómo se llamaban, el loco aquel, bueno, no me acuerdo, pues que si por eso que tiene que pudrirse en la cárcel, tal, no. La gente no tiene que pudrirse en la cárcel, la gente tiene que reinsertarse. Y hacer un tipo de legislación para meter a la gente y pudrirla en la cárcel no sirve absolutamente para nada y nos hace fracasar absolutamente como sociedad.
Es una opinión personal, pero creo que muchas de las personas críticas con este tipo de reforma que quieren meter estarán de acuerdo conmigo. La prisión permanente revisable se está previendo para unos delitos de tipo agravado, no será para un tirón de bolso, evidentemente, pero bueno, son delitos, pues por ejemplo, con asesinatos a menores de 16 años o cosas así, ¿no? Incluso delitos contra la corona. Ojo con los delitos contra la corona. Ojo, que te pueden meter prisión revisable por quemar una bandera de España. Cuidadito. ¿Vale? Entonces, que por ahí también vienen cosas. De España, sí, ¿no? O una foto del rey, de cualquiera de los dos, porque es que encima tenemos dos. En cualquier caso, todos los sectores han sido muy críticos con esta prisión permanente revisable porque no cumple la función primordial, y es un poco lo que explicaba Fruitos, no se está legislando en contra de los derechos, ¿no? Hay un artículo muy bonito en la Constitución española de los derechos fundamentales, que es el artículo 25, que dice que las penas privativas de libertad serán fijadas con el objetivo de reinserción, de la reinserción de esa persona. De nada te sirve tener a una persona 10 años metida en la cárcel para luego sacarla y que salga como los locos. Si las medidas de prisión tienen que ser encaminadas hacia la reinserción social de la persona penada, ¿por qué estamos hablando de prisión permanente revisable? ¿Qué reinserción es esa? Ninguna. Eso son ganas también, pues, de dar una vuelta más de tuerca y de decir, además habrá cadena perpetua, y lo siguiente será que haya pena de muerte, que eso ya... Bueno, no voy ni a entrar a hablar porque me saldrán espumarajos por la boca. Porque también como estoy muy en contra de la pena de muerte. Si tuviéramos un sistema fantástico que nunca falla, pues aún lo podríamos discutir, pero como falla el sistema y mucho, pues no. Aparte de que igual que a los niños le dicen que no se pega y tú no les pegas, pues si no se mata tú tampoco matas, ¿no? Un poco lo que se nos viene es esto, y también os quería explicar, a ver, respecto a la prisión preventiva, todo el rato estoy con la prisión preventiva porque os quería explicar lo del 4F, y os lo voy a explicar. Que, bueno, ha habido una revulsión social estas semanas pasadas por el tema del 4F, que yo tengo conocimiento desde el 15M, porque fue además que por allí había gente que comentaba que hacía un mes y pico que Patricia decidió acabar con su vida porque no podía más, y el tema pues lo hemos seguido un poco bastante, ¿no? Respecto a este episodio, es una serie de fracasos políticos y jurídicos que dan como consecuencia ver cómo las cosas se pueden complicar tanto para unas personas si no se están respetando sus derechos. En primer lugar, evidentemente, por la detención como se produjo y las torturas. Y lo de las torturas no es un hecho aislado que pasó en ese caso o que pasó también en el caso de Juan Andrés Benítez, o de Yassir en el Vendrell o de otras personas. No son aislados. Y eso es la pena, no son aislados. También he de decir que hay mucha gente, Mossos d'Esquadra, policía local, que tienen mucha vocación de servicio y mucha paciencia, que a lo mejor yo no tengo, pero estos casos no son aislados, y hay que ser muy puristas y tener mucho cuidado con las personas que están detenidas, porque como he dicho, Fruitos, esa persona depende de ti. Su vida la tienes en tu mano, y los derechos del detenido tienen que ir a misa, aunque sea el más ruin, la más ruin persona que haya. En este caso, parece ser que no se respetaron mucho los derechos de los detenidos, que hubo torturas, hay documentación. Después hubo una instrucción del procedimiento bastante mediatizada y ya estaba preconcebido todo, ya se tenía claro el final. De hecho, si visteis el documental, hay un momento que la juez de instrucción 18 le dice a Rodrigo, y está grabado, que aunque vengan 100.000 como tú, yo antes me creeré a la policía. Claro, un juez no puede decir eso. Un juez de instrucción no puede decir eso. Puede pensar lo que le dé la gana, pero no puede decir eso. Tiene que ver... Sí que es verdad que la policía tiene presunción de veracidad, pero tiene que ponderar derechos. Un juez está para
impartir justicia y ver los derechos. Y los derechos de una persona que está siendo detenida y que está diciendo, oiga, que a mí me han torturado y que viene hecho un Cristo, porque estaba hecho un Cristo, algo se podría haber hecho, no se hizo. Y además se acordó la prisión preventiva, que por eso todo el rato hablaba de prisión preventiva, de los compañeros, los voy a llamar compañeros porque son compañeros, y también, bueno, sin fianza, y allí estuvieron, que sepáis que la prisión preventiva, los estándares mínimos de prisión preventiva son que tienes que estar, puedes estar hasta 2 años antes de que se celebre tu juicio, y si luego resulta que te absuelven, pues oye, lo siento mucho, ¿no? Como decía el Gato Pérez, si hubiera sido de día hubiera pasado de largo, pero señores, era de noche y todos los gatos son pardos. Pues un poco es eso. Se les hizo la prisión preventiva, estuvieron allí, luego el juicio pues parece ser que tampoco fue muy garantista con los derechos de las personas, porque aquí lo que pasó en este procedimiento era que ya se tenía claro, yo me he leído la sentencia y me he leído algunos documentos, ya se tenía claro que habían sido ellos. Entonces no se investigaba. Y ya la presunción de veracidad, la presunción de inocencia, que es un derecho también que tenemos, ya quedó totalmente, bueno, no se los creyeron, o sea, ya empezaron el juicio sin presunción de inocencia. Entonces probar que eres inocente, pues es muy complicado. Lo que tenían que hacer era probar que ellos eran los culpables. Y eso con las pruebas, objetivamente hablando, pues dejaban bastante que desear. Porque objetivamente si te tiran un tiesto desde arriba de un edificio y te detienen a los 5 minutos debajo, ¿cómo has llegado hasta abajo tan rápido? Y demás cosas así, y por qué se detienen a 2 o 3 personas en el hospital, y bueno, una serie de circunstancias que no tenían la suficiente entidad como para imponer penas de prisión. Pero es que es más, y también se dice en el documental, este delito que se cometió y que pasó y que lamentablemente esta persona que resultó herida, pues además resultó herida por una nefasta gestión política, porque tú no puedes mandar a 3 patrullas sin chaleco y sin nada a una fiesta de 1000 personas. Es que vamos, ¿a quién se le ocurre? Y pasó lo que, pues mira, por desgracia pasó esto, y lamento mucho por su familia y por él también. Pero ahora no sé lo que estaba diciendo. ¿Me lo recordáis? Nefasta gestión policial. Bueno, un poco el tema fue por ahí. Hubo una serie de circunstancias que hicieron que, como habéis visto, la consecuencia sea pues unas condenas bastante elevadas. No, lo que os quería decir era que la pena que lleva aparejada este tipo de actuaciones es infinitamente más elevada que las penas que pusieron. Y pusieron las penas más pequeñas porque tampoco lo tenían muy claro, y eso lo digo y lo mantendré, porque tampoco lo tenían muy claro. Entonces, bueno, es un tema pues se puede comentar. Evidentemente no todos los procedimientos penales son así, tampoco os quiero alarmar, ¿no? Esta mañana mi compañero Claudi ha tenido la oportunidad de ver cómo la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona hacía una labor de encaje de bolillos para intentar no meter en la cárcel a un chaval porque era muy recuperable, y ahí han colaborado desde el Ministerio Fiscal, al abogado defensor que era Claudi, a todo el mundo. Entonces, no todo el mundo es así, y no todo es así, ni podemos echarnos las manos en la cabeza constantemente, pero sí ser conscientes de que estas cosas pueden pasar, y tenemos que estar muy, 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 muy pendientes de estas cosas que no tienen, o sea, ya que ha pasado, pues que no vuelva a pasar. ¿Cómo podemos defender estas cosas? Pues cuando te llega una noticia de este tipo, de que están pasando este tipo de cosas, pues es importante ir a la fuente, enterarse bien, ir a la calle, hablar con la gente implicada. Yo os recomiendo también, que son lentos pero funcionan, que os leáis los informes de Amnistía Internacional, porque hacen un trabajo bastante lento, ya digo, porque van con retraso, pero bastante objetivo, y sobre todo informaros y preguntar a juristas qué opinan ellos, etcétera, etcétera. Y ahora sí que yo sí que no me voy a enrollar mucho más, porque no tengo mucho más que decir. Luego, si acaso en turno de preguntas acabaré de sembrar mi
cavar mi fosa, y os doy paso con Claudio Morer, que ahora os explicará un poco la represión. Buenas noches. Bueno, yo como ya hablé de la ley Mordaza en la última charla, doy los aspectos de la ley Mordaza ya por explicados. Me voy a centrar hoy más en el tema de los derechos humanos, cómo la ley Mordaza puede afectar a esos derechos humanos. Mi charla de hoy, o mi intervención, bastante breve, espero, va a centrarse en el tema de la represión, que es el que lleva por título. Sí que empezaré explicando qué es esto de la represión. Según la Real Academia Española de la Lengua, algo muy útil a la hora de leer leyes que no siempre todo el mundo suele utilizar y que ahorraría muchos problemas, pues la Real Academia define la represión como acto o conjunto de actos ordinariamente desde el poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas y sociales. Esto, por tanto, es lo que se considera represión. ¿Entendemos entonces que es represión la ley Mordaza? Bueno, evidentemente a lo que va encaminada la ley Mordaza, sin ninguna duda, como ya expliqué la última vez, es a contener, detener o castigar actuaciones políticas y sociales. Eso es evidente. Sé que conscientemente me he saltado el adjetivo o el añadido con violencia. Lo he hecho premeditadamente porque este quizás es el punto que tendríamos que explicar un poco más. ¿Qué es, por tanto, la violencia? Bueno, tengo que admitir que en este caso la Real Academia no me ha sido tan útil porque el concepto de violencia parece que no lo tiene tan claro, puesto que de violencia deriva a violento, de violento a violentar, de violentar a violencia. Un clásico cuando no están claras las definiciones, y es que el concepto de violencia es un poco complejo. Entenderíamos por violencia pues la fuerza, el intentar hacer a alguien algo que no quiera, etcétera, todo lo que vosotros entendéis por violencia y que es un poco difícil de definir, así que vamos a ir a conceptos más concretos. Desde la definición del Estado, la definición clásica, este es el monopolio de la violencia. Existe el Estado y existe la ley para aplicar algo que se llama violencia y que se materializa en las leyes obligatorias, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que si os fijáis van armados con armas ligeras, y hay otros que no veis que podrían ir armados con armas semipesadas e incluso pesadas, y después tenemos el ejército con carros de combate, armas pesadas, etcétera. Eso es bastante obvio que es violencia, ¿no? Pues esta violencia es lo que respalda el Estado y es en lo que se concreta la acción del Estado. ¿Toda la acción del Estado es violenta? No, ciertamente no. El Estado puede utilizar otras actividades, puede incentivar, puede hacer inversiones, puede hacer muchas cosas, pero la principal de ellas es administrar la violencia. Y la violencia se administra mediante sus fuerzas de seguridad y en el cumplimiento de las normas obligatorias que dicte. Siendo la ley Mordaza una ley dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad y una ley obligatoria, entendemos que la misma es violencia que lícitamente, y digo lícitamente porque es su función, el Estado utiliza, pero la utiliza para un fin ilícito, que es el fin de la represión, es decir, de castigar con ella, detener o contener actuaciones políticas y sociales. Dicho esto, también me gustaría, para entrar a los derechos humanos, incluso extenderme un poco más sobre el concepto de violencia, porque esta, como bien he dicho, que es la fuerza, siempre se materializa en una violencia física, en una agresión, etcétera, sino que puede ser de otras formas. Cualquier acto obligatorio es de por sí violento, puesto que alguien no puede eludirse de él. Digo esto para introducir un concepto que retomaré más adelante, que es el de violencia económica. Es decir, la incapacidad de comer, la incapacidad de vestirse, la necesidad, eso sitúa a una persona en una situación de violencia que la hace vulnerable a las órdenes, manipulaciones, chantajes. Por tanto, dependiente de órdenes a las que no se puede oponer, por tanto, víctima de la violencia. Y por eso me gustaría introducir aquí este concepto, sobre todo a la hora de enlazar con los derechos humanos, puesto que
Si retrocedemos un poco en la historia, nos encontramos que los derechos humanos vienen dados o fueron creados, aunque ya existían previamente, pero fueron tipificados y formulados en las épocas de las revoluciones, sobre todo en la independencia americana y en la Revolución Francesa. Son las dos grandes formulaciones de derechos. Ambas se dieron como resultado a la huida de una represión que en el caso de Estados Unidos eran represiones políticas y religiosas que habían habido en Europa y que habían hecho que mucha gente emigrara a Estados Unidos, y que en el caso de Europa acabó explotando por el concepto que os he dado, el de violencia económica. Fue la Revolución Francesa, como todo el mundo sabe, fue una revolución de clases y por tanto una revolución que en gran medida tenía unas causas económicas. Sin embargo, en lo que se tradujo a esa revolución fue en una forma de detener la violencia, una forma de detener la represión, que son los derechos humanos, puesto que los derechos humanos, al menos a mi entender, son los límites, reglas, normas del juego que existen para contener la represión, para frenar la violencia. Toda violencia que se da a través del Estado debe pasar por el filtro, que es esta Declaración de Derechos Humanos, que fue formulada en esa época histórica y que ha sido tipificada y desarrollada por la Organización de Naciones Unidas y la Comunidad Europea en los tratados de los que ya os ha hablado mi compañero. Dicho esto, y presentados así los derechos humanos, vamos a enlazarlos con mi tema de hoy, que es la ley Mordaza. ¿Entendemos que ataca la ley Mordaza estos derechos humanos? Sí los ataca. Sí los ataca y los ataca con violencia. Y os voy a explicar por qué. Hay múltiples derechos humanos que están violentados por esta ley Mordaza. Hay dos que están directamente violentados por ella, que son el artículo 19 de opinión y expresión y el artículo 20, que contiene la libertad de reunión y de asociación. Estos dos derechos son los que pretenden restringir esta ley y, si os fijáis, esta formulación coincide claramente con la formulación de la Real Academia de Represión, puesto que las actuaciones políticas y sociales más comunes son la reunión, la asociación y la expresión, las manifestaciones, etc. Es, por tanto, una ley claramente represiva y frontalmente opuesta a estos dos derechos, que trata de reprimir, recortar o incluso, yo diría, destruir. Pero no son los dos únicos derechos que van a verse afectados, son los dos derechos a los que afecta directamente. Existen, sin embargo, otros derechos que ya han formulado, de los que ya han hablado mis compañeros y que también se verían afectados, al menos indirectamente. El primero de ellos es el artículo 2, importantísimo, que es el derecho a la no discriminación y que informa a todos los demás derechos. Este artículo puede verse afectado, puesto que, como ya dijimos el otro día, quien va ahora a ser el responsable de la imposición de estas sanciones o de las limitaciones que se pongan a los derechos de los que hemos hablado va a ser un funcionario público con una formación en derecho más bien cuestionable, si es que no inexistente, y que probablemente no sea una persona, ya no hablemos de su honradez o falta de honradez de la que hablaban mis compañeros, no, es que directamente es una persona que muy probablemente no está o no tiene por qué estar capacitada para discernir lo que es un derecho humano de lo que no, y hasta dónde, los límites, los matices, una operación que desde fuera parece sencilla, pero que no lo es, que es bastante compleja, y por eso, si os fijáis, los tribunales que resuelven sobre estas cuestiones, de los que ha hablado mi compañero Fruitos, son los que se encuentran en la cúspide de la pirámide judicial. Por tanto, son los jueces más prestigiosos, o al menos deberían serlo. Desde luego lo son en Europa. Tradicionalmente lo habían sido también en nuestro país, en el Tribunal Constitucional, aunque actualmente está en la posición lamentable que todos conocemos. El segundo derecho que también claramente se vería afectado es el artículo 10, derecho de audiencia en los tribunales.
un artículo que evidentemente, pues por lo mismo anterior se ve afectado o al menos se ve muy condicionado por el posterior recurso, como ha hablado mi compañera, supeditado a una tasa, etcétera. Es decir, hasta ahora, como os dije, quien iba a poner estas sanciones por este tipo de cosas iba a ser un juez ordinario, concretamente un juez de instrucción, ahora será un funcionario y tras unos recursos administrativos bastante oscuros, que para un ciudadano normal pueden resultar bastante complicados y que condicionarán todo el juicio posterior. Después de este doble recurso sí podría accederse a un tribunal, pero es otro tribunal mucho más especializado en otros temas, bastante tendente a proteger a la administración pública y por tanto, de forma indirecta, se está eludiendo también este derecho de audiencia en los tribunales, puesto que se les excluye de la revisión de la gran mayoría de sanciones que se van a dictar. También se estaría vulnerando el artículo 11 a la presunción de inocencia. Este artículo, que atiende a todo procedimiento penal en cualquier país civilizado, no atiende igualmente a un procedimiento administrativo. Debería atender, pero como os he dicho, la persona que va a resolver ese procedimiento no tiene por qué estar formada en derecho y, por tanto, esta presunción pues pierde muchísimo peso. Desde luego, no tiene el peso que tendría en un proceso penal. También el derecho a la propiedad, derecho 17, se verá afectado, puesto que las sanciones que contiene esta ley Mordaza, que son, por cierto, amplísimas y que tienen una graduación de 1 a 30, repito, de 1 a 30, es increíble la discrecionalidad que puede tener un agente. Por una misma conducta, lo mismo, puede ponerte una multa de, si no me equivoco, creo que son 600, sí, exacto, de 600 a 30.000 euros. Esa es su discrecionalidad. Puede poner 1.000 euros, 15.000, 27.000, 670, depende, por lo mismo, por lo mismo. Por tanto, pues, vaya, es totalmente arbitrario y puede afectar muy seriamente al derecho a la propiedad de las personas que también retrocedamos un poco. Es una ley ilícita en cuanto a que está intentando frenar dos derechos fundamentales, el de reunión y asociación. Es decir, que una persona, por ejercer sus derechos inalienables de reunión y asociación, podría encontrarse con que tiene que afrontar una sanción y, por tanto, en que tiene que perder parte de su propiedad. Y la tiene que perder sin un motivo, que es la clave de esto que os estoy diciendo, y por tanto sí, se vería afectado el derecho a la propiedad, puesto que una persona, por ejercer libremente su libertad y sus derechos, podría perderla. Y por último, bastante evidente, porque está implícito en los derechos de los que ya he hablado, el artículo 18, que contiene la libertad de pensamiento, conciencia y religión, también se vería afectado, puesto que no podríamos expresar nuestras creencias. Bueno, después de ver que los derechos que se afectan y cuál es la finalidad de esta ley, por último, y para cerrar esta charla que hemos dado, vamos a preguntarnos por qué se ha dictado esta ley, por qué se pretende la ley Mordaza, qué pretende tapar la ley Mordaza. Saquemos la Mordaza, es sencillo, sacamos la Mordaza y escuchamos pues lo que está diciendo la boca o las bocas o incluso cientos de miles de bocas que pretende tapar y que llevamos ya unos cuantos meses escuchando. Y para ello, puesto que estamos hablando de derechos humanos y como es tan obvio, ahora voy a mencionar las consignas que todos hemos oído, sino que os voy a enumerar una serie de derechos que es probable que os sean familiares, al menos por su formulación. El artículo 22 nos garantiza el derecho a la seguridad social. Repito, el derecho a la seguridad social, sí, exacto, está en los derechos humanos. También tenemos el artículo 23 que garantiza el derecho al trabajo y al salario. Salario que por el principio de dignidad humana además debe ser digno. Tenemos el artículo 24, el derecho al descanso. El artículo 25, el derecho a la salud. Y por último, el del artículo 26, el derecho a la educación.
Es muy probable que os suenen estas palabras: salud, educación, trabajo, salario, seguridad social, especialmente si habéis pertenecido o simpatizado o sencillamente escuchado alguna vez alguno de estos movimientos sociales que se están intentando frenar, porque son justo sus reivindicaciones. Es decir, se está haciendo una ley frontalmente opuesta a dos de los derechos humanos que puede afectar a muchos más y que se está haciendo para tapar y callar a la ley que protesta por la destrucción que se está haciendo del resto de derechos humanos. Sí, señores, no se trata de una ley que ataque a los derechos humanos, se trata de un gobierno que ataca a los derechos humanos. Y por mucho que se llene la boca, por sus actos los conoceréis. Y con esto concluyo mi charla. Muchas gracias. Gracias, Claudi. Pues voy a dar paso a Galileo a ver si hay alguna pregunta o queréis que hagamos un poquito más de sangre y de daño por ahí. Bueno, pues sí, a ver, aquí teníamos unas preguntas, pero bueno, si alguien quiere pasar turno, si alguien quiere pedir turno y preguntar algo, pues que lo haga ahora, y si no, preguntaré yo. Vale, pues Valeria quería preguntar. Leo, entonces en España hay presunción de culpabilidad si la palabra de un policía vale más que el de un ciudadano. Claudi, si quieres... Bueno, no, si quieres respondo yo un poco, soy fruitos, Respondo yo. Ciertamente hay jurisprudencia, y es aplicable, de que hay una presunción de que la administración, cualquier funcionario, y en este caso un funcionario de policía, no miente. Hay una presunción. O sea, no es que hay una presunción de culpabilidad de que si Esther ha tirado el bolso o no al bolso cuando lo ha visto un policía, ante la declaración de Esther y la declaración de un policía que alguien acusa a Esther de que ha tirado de un bolso que estaba en una silla. La presunción es que el policía dice la verdad. Pero luego cuando declara Esther, yo me puedo creer perfectamente Esther porque es más coherente o porque la versión del policía tiene lagunas o tiene unos defectos que no suelen ser correctos. Aquí una puntualización a los letrados y a los abogados. Los policías van siempre de dos en dos. Y los tienes que entrar en sala pues de uno en uno. Entonces siempre es importante buscarle las contradicciones a las declaraciones de los policías y tal, o cualquiera que haya un grupo de que vayan todos a declarar. Pero estas matizaciones son las importantes no para la presunción de inocencia, pero sí para el indubio pro reo, es decir, la declaración del reo ante las lagunas de quienes declaran contra él, pues son muy importantes de que se hagan, que se pongan en tela de juicio, sobre todo en el informe final que hace el abogado. Y otra cuestión que a veces el otro día discutíamos por aquí, ¿por qué el acusado declara el primero? El acusado siempre tendría que declarar el último, siempre. ¿Por qué? Porque tendría que escuchar de qué le acusan. ¿Y quiénes son los que dicen que él ha hecho tal cosa? Incluso para poderle rebatir, para decir, pues no, pues ha declarado Esther contra mí que yo le tiré un vaso de agua en la mesa, ¿verdad? Porque me entiende, o sea, pero en este país lo hacemos al revés. Primero declara el acusado, luego entran los testigos, y sí, al final se le da la última palabra, pero que muchos abogados renuncian, porque casi es mejor no complicarlo. Si el juicio ha ido bien, que no diga nada, y si el juicio ha ido mal, es igual. Por lo tanto, no es cierto que haya una presunción de culpabilidad, no es cierto, pero sí que es cierto que hay una presunción de veracidad de las declaraciones de la administración. Y me refiero a la administración, porque la administración representa que es el poder del Estado. La administración somos todos. O sea, un policía somos nosotros, en pequeño. El problema es que se use mal la fuerza en este caso. Espero haberlo aclarado un poco. No, sí, yo, bueno, en el mismo sentido que mi compañero, sencillamente pues explicar que la presunción de inocencia en realidad es una cuestión mucho más técnica de lo que parece comúnmente, en cuanto a que es pues sencillamente que por una simple sospecha no se puede condenar a nadie.
Y hay muchas veces, e incluso lo que, sobre todo en temas mediáticos como los que todos vemos en televisión, los que parece que es clarísimo que una persona ha sido culpable de un hecho. Sin embargo, cuando se ordenan todas las cosas y se hacen esquemas y se piensa a fondo, a veces no está tan claro. La presunción de inocencia viene a decir que si no está tan claro no se puede condenar a nadie. Y en principio se cumple en nuestra legislación y en su aplicación con fallos y excepciones. Lo que debemos atacar claramente son esos fallos, que son muy frecuentes, ¿eh? Tampoco os penséis que vivimos en la tierra de jauja, pero en principio la presunción de inocencia en nuestra legislación penal sí que se cumple. No sucedería así con la ley Mordaza. Con la ley Mordaza, aunque en principio también estaría cubierta por la presunción de inocencia, como he dicho, quien la tendría que aplicar no tiene la formación suficiente para comprender exactamente a qué se refiere este principio, con lo cual en la práctica es muy probable que con esta ley sí se pierda bastante en este aspecto. Gracias, Claudi. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, espera un momento, te la leo. A ver, vale. ¿Qué opinas sobre la de las comunicaciones en la red y en especial de la intromisión de agencias de inteligencia extranjeras, NSA y GCHQ, en las comunicaciones de ciudadanos de España y de la Unión Europea? Bueno, sobre las injerencias en el derecho a la comunicación y el secreto de las comunicaciones de las personas, vengan del extranjero o provengan de España, siempre es una cuestión que vulnera el derecho fundamental. Pensemos que para la intervención telefónica es necesario una orden judicial. Ya me están mirando mal mis compañeros, porque ahora podrían, conforme a la nueva ley orgánica, la nueva ley de enjuiciamiento criminal, podrían intervenirla directamente a la policía por razones de urgencia, por lo que la propia administración te puede estar pinchando el teléfono, te puede estar pinchando las comunicaciones telemáticas porque creen que pues Esther colabora con un grupo criminal cualquiera. Y esto no pasaría al filtro de los jueces. Créanme que los jueces y los magistrados sí se miran con lupa cuando es una vulneración de un derecho fundamental, cuando se tiene que intervenir una línea telefónica. Sí que nos critican a veces de dictar autos de repetición, autos poco fundamentados y tal, es una alegación clásica, pero realmente te lo miras con mucha atención. Realmente se cumplen los requisitos para la intervención telefónica, realmente se puede vulnerar el derecho de aquella persona a su intimidad por prevenir un delito o porque solo hay una especie de indicio tenue de que realmente se dedica. Recuerdo un caso que había tirado una bolsa de basura que olía, la bolsa de basura olía a marihuana, con lo que evidentemente se lo denegué. O sea, una bolsa de basura que huele a marihuana en una casa donde puede estarse fumando marihuana, pues oiga, la verdad, allí no quiere decir que aquí no se trafique. Usted siga investigando y vamos a ver si realmente se está traficando o no, pero yo no le pincho un teléfono a una persona porque la bolsa de basura olía a marihuana. No, es cierto, no me lo estoy inventando. Por lo tanto, toda injerencia que venga a nuestras comunicaciones, venga de donde venga, es una vulneración de nuestros derechos fundamentales y, por lo tanto, debe ser denunciado. Otra cosa es cuál sería el tribunal competente o la jurisdicción competente. Entonces tendríamos otro problema añadido aquí. Pero en todo caso, yo soy de letras, los dos compañeros aquí míos también son de letras y no entendemos mucho los sistemas técnicos que habláis, pero cualquier intervención debe ser denunciada por vulneración de los derechos fundamentales, evidentemente. Gracias, Fruitos. Vale, siguiente. A ver, aquí tengo otra. Son todo de casos conocidos, ¿vale? Es algo, lo que están las preguntas que tengo por aquí.
¿Qué podéis decirnos sobre la condena de Alfón, bucanero del Rayo Vallecano, encerrado en régimen FIES tras un presunto montaje policial? El juez solo tomó como válidas las declaraciones de la policía al no haber pruebas de los explosivos. Yo de Alfón no sé mucho, os lo explicará Claudio, en todo caso, Alfón Libertad. Sí, yo la verdad es que de fútbol no sé gran cosa, pero sí os puedo hablar un poco de los CIES, y porque sí que tienen un impacto directo el tema de derechos humanos. Eso es una aberración jurídica, es claramente contrario a los derechos humanos. No existe un control judicial. Violenta el derecho a la libre circulación, violenta el derecho a la libre fijación de residencia, no respeta los tiempos mínimos de las detenciones, no se considera una detención, es cárcel, es un régimen peor que el penitenciario, es decir, una privación de libertad o incluso campo de concentración, lo llamaría yo, con todas las letras, que no hay un juicio previo, únicamente hay una vistilla, no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de nada. Eso sencillamente es una aberración jurídica, va contra los derechos humanos frontalmente la existencia de esos centros, con lo cual pues no hace falta profundizar mucho. Cárceles para personas que no tienen un papel. Por su nacionalidad. Una persona jamás puede ser ilegal, jamás. Entonces meter en la cárcel a una persona, peor que una cárcel, porque no tiene un papel, pues la verdad. El criterio es la nacionalidad. Si eres nacional de aquí no vas a la cárcel, si no tienes un papel, sí, eso es una barbaridad. Barbaridad. Directamente es discriminación en razón de la nacionalidad hecha por la ley, sin más. No conozco, no entraré a hablar en casos particulares, me lo prohíbe la ley y evidentemente no lo haré. Lo que sí tengo que decir de los CIES es evidente, es una aberración jurídica. Es decir, es una cuestión administrativa de una persona que carece de una documentación para residir en un sitio, supuestamente, y que es detenida y expulsada. Entonces, en vez de decirle administrativamente, oiga, mira, usted no puede residir aquí y tiene que irse, por cuestiones administrativas, lo hacemos todos, lo hace el Estado español y por tanto todos somos Estado español, los encerramos en un lugar, esperamos que les obtengan un billete de compañías aéreas bastante conocidas y que muchos cogemos para irnos de viaje, que quede aquí dicho, y les expulsamos y ya está. Y solo pueden alegar, pues oiga, es que yo realmente estoy arreglado y hay un problema. Alegan que no se quieren ir de España. Y entonces la conclusión es, como que no se quieren ir, lo tenemos que encerrar. Es curioso. Es decir, aquella persona que aparece en la vistilla ante al juez instructor y dice, oiga, ¿y usted se quiere ir de España? No, porque yo tengo mi familia aquí, mis amigos, yo no tengo nada en tal país, porque ya no tengo ningún... Pero yo no me quiero ir de España, detenido al CIE. ¿Por qué? Porque es que usted lo ha dicho, no se quiere ir. Claro, como no se quiere ir, le tenemos que encerrar porque no se quiere ir. Entonces es una situación realmente aberrante, lo pasas muy mal. Yo he dictado autos así, pero ¿qué se puede hacer cuando es la ley que estás aplicando la que no es coherente? Entonces, una de las situaciones es la alegación de los derechos fundamentales, de la libertad de aquella persona. Oiga, no ha cometido ningún delito. Lleva 5 años aquí. Sus vecinos, recuerdo casos concretos. Oiga, es que este señor está estudiando catalán, habla español perfectamente, no puede trabajar legalmente porque es que no tiene papeles, pero... Y te sientes realmente muy mal. Otra cosa son los supuestos que hay delito y tal, o buscas y capturas, etcétera, etcétera. Yo en eso ya no entraría. Pero sí, tienen razón Esther y Claudi. Vale, bueno, os voy a poner con más compromiso porque tengo 2 preguntas técnicas más. A ver, una es, bueno, no sé si os habéis enterado, hoy justamente Vodafone ha prohibido el acceso a Pirate Bay en toda España por unos momentos, luego se ha retractado.
Y luego, claro, luego ha dicho que es que estaba esperando una orden judicial, que el Ministerio de Interior o el Ministerio de Cultura había dicho que tenía que cerrar la página. Entonces, más que nada, ¿qué os parece la prohibición de este tipo? Porque realmente está prohibiendo el acceso externo, está censurando una página. Yo es que me acabo de enterar de esto que explicas. ¿Me lo puedes explicar un poco mejor y entonces os damos la opinión? Porque no teníamos mucho Sí, esta bueno, información. es un tema de la ley de propiedad intelectual que se ha abierto en enero, que también atenta un poco contra los derechos humanos, desde mi punto de vista. Y bueno, pues resulta que ahora, por lo visto, el Ministerio de Interior, por gracia y obra de su voluntad, puede decidir qué páginas cerrar en cualquier momento porque dice que vulnera los derechos de autor o lo que sea, o lo que se le ocurra. Y Vodafone, pues ha dicho, lo que ha dicho es que el Ministerio de Interior les ha dicho que tenían que cerrar la página de Pirate Bay. Claro, esta mañana se ha armado un pitote y por lo visto Vodafone se ha retractado a última hora, diciendo que están a la espera de que les llegue la autorización judicial para cerrarlo. Más o menos saber vuestra opinión al respecto. Esto es una pregunta mía. Bueno, estaríamos hablando en un supuesto de limitación de derecho en vía administrativa, no estaríamos hablando en vía penal y por lo tanto en aplicación de la ley la administración, en este caso el ministerio, puede presentar en este caso pues contra X, en este caso seríais vosotros, una demanda diciendo, con una medida cautelar, diciendo que se está incumpliendo una ley y que la medida cautelar a utilizar es el precinto o la desconexión o las medidas técnicas que correspondiera. ¿Qué pasa? Que estas medidas cautelares se pueden aprobar ipso facto y entonces es lo que dice Vodafone. Estoy esperando una orden judicial que puede ser inaudita aparte, es decir, que a la persona que le privan de este acceso no la conozca todavía, ¿de acuerdo? Porque es como medida cautelar, no la sabe, luego se va a oponer a esta medida cautelar. Es otra de las más de toda esta vorágine legislativa que hay, que está viniendo y que vendrá hasta final de año en esta legislatura. Entonces, esto es un paso más de las limitaciones a la comunicación, de las limitaciones a la libertad de pensamiento, a las limitaciones, a una serie de hechos que nos están llevando a unas calles sin salida. Por eso hay mucho trabajo de los juristas en todos los ámbitos y en el contencioso, pues sin duda. Yo únicamente decir, no tenía noticia de esto, pero una de las cosas que sí que podemos hacer, aparte de los juristas, de lucharlo y tal, es la inteligencia del enjambre. Mira qué pasó con el canon AEDE, ¿no tenéis el bloqueador? Mira que soy tonta para los ordenadores, yo tengo un bloqueador que me lo descargué, entonces yo las noticias o lo que sea, si es de algún medio que está a favor del canon AEDE y tal, pues no lo miro y entonces pues nada, los de Vodafone, pues contra Vodafone, somos muchos. Es el juego de barcos, ¿no? Son unos pequeños barquitos, pero si nos ponemos todos... Tú imagínate que mañana cogemos todos y no encendemos el Google. ¡Ostras! A ver, eso va a ser un poco imposible, ¿no? Pero esas acciones, microacciones, realmente funcionan. ¿O por qué os creéis que Vodafone ha levantado al final, lo ha dicho? No, es que claro, yo venía porque, claro, porque debe haber visto que sus ingresos bajaban en picado. Y ese es el poder de las pequeñas hormiguitas, pero tenemos mucho poder. ¿Alguna pregunta más tenéis? Sí, bueno, de todas formas, esto entraría dentro de lo que es censura, ¿no? O sea, yo es que esto lo podría considerar un poco como lo que hacen los regímenes un poco más totalitarios, como China y eso, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo y lo que has dicho antes, la ley de propiedad intelectual, si yo también considero que es un ataque también en sí a los derechos humanos. Hay un derecho que, bueno, ahora no te puedo dar la numeración porque no tenía nada que ver con la charla y no lo llevo preparado, pero es el libre acceso a la cultura. Sí. También está en la Constitución.
en el artículo 44, pero es un artículo más leve, los poderes garantizarán, como lo de la vivienda, pero en los derechos humanos sí que está claramente formulado. Y eso, pues, sencillamente no se menciona porque contradeciría todas las leyes que se están haciendo casi que a nivel Europa y Estados Unidos sobre este tema, que lo que protege es a las editoras, lo que protege es al intermediario, no al autor. Porque recordemos que el autor lo que hace es vender su obra, perder su dominio sobre ella y cedérsela a un intermediario y a su junta de accionistas, que son los que están defendiendo con uñas y dientes este tipo de legislaciones para enriquecerse. Eso de la creatividad, pues bueno, entre comillas, ¿no? Y eso. Si tenéis alguna preguntita más. Dos quedan. A ver, una es sobre el tema de Ciutat Morta, ¿vale? ¿Qué opinas de la censura aprobada por el juez de recortar 5 minutos de Ciutat Morta? Efecto Streisand. És que burros que són, collons. Pero que no veis que no, que estamos en otra generación, que estamos en el siglo XXI, que ya estamos en el año 15 del siglo XXI, no nos hemos dado cuenta. Eso lo único que he conseguido es darle, bueno, Efecto Streisand, es darle más énfasis al tema. Esta persona no quería salir, totalmente legítimo, también os lo digo, totalmente legítimo que no quisiera salir y totalmente fundamentada y justificada la decisión del juez de cortar esos 5 minutos. Ahora, el diseño el estratégico de la persona que le aconsejó que no hiciera esto deja bastante que desear, o es que es una persona que todavía está en el siglo XX, y estamos en el siglo XXI, porque no se han dado cuenta de que estamos conectados y que y que aparte este documental se había proyectado un mogollón de veces entero y estaba colgado en internet entero. Eso es lo mismo que prohibición no, porque no lo prohibieron, pero lo que hizo TV3, que no lo quería publicar y se estuvo escondiendo y escaqueándose de cualquier manera hasta que David Fernández de la SCUP pues les hizo un encerrón en el Parlamento y tuvieron que publicarlo. Si este documental se pasa un sábado cualquiera sin sin haber intentado reprimirlo, no lo hubiera visto casi nadie. Bueno, habría gente que lo habría visto, pero no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Entonces es un error de estrategia y es un error de no ver en qué mundo estamos viviendo, en que estamos todos conectados y que el más tonto tiene un Twitter, tiene un Facebook y además lo tiene no en su casa, lo tiene en el móvil, lo tiene en el bolso. Y estamos conectados pero en tiempo real con el mundo y con toda la información. Eso es lo que opino. Vale, última pregunta. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. A ver, los troyanos, esta es pregunta técnica también, pero bueno, si hace falta os explico algo. Los troyanos que parece que ahora pueden usar la policía, ¿cumple con la legalidad? ¿Piden autorización a un juez o lo puede hacer la policía por su cuenta si hay sospechas? ¿Qué te puede convertir en sospechoso? ¿Un ciudadano sin antecedentes puede ser objeto de este tipo de vigilancia? Sí. Bueno, a ver, es un tema muy técnico y un poco delicado. En principio estaríamos ante una intervención de las comunicaciones, como sería abrir el correo y pinchar el teléfono. Es algo muy novedoso, aunque ya se ha venido haciendo, pues las mismas consideraciones de antes. Si lo controla un juez, bien. Hombre, pensemos un poco, ¿qué vamos a perseguir así? Vamos a perseguir la distribución de pederastia, vamos a perseguir un montón de cosas en Internet que bueno, iba a decir que son sucias, tampoco es porque estén en Internet, son cosas del mundo real que Internet facilita también, igual que facilita todo. Es una herramienta más para perseguir un tipo de conductas. Controlada con un juez y bien controlada y muy restringida es una buena medida. El problema es si esta medida sucederá con ella lo mismo que ya hemos dicho que sucederá con las intervenciones telefónicas, que es que los policías lo puedan hacer directamente en caso de urgencia sin pasar por el juez. Para eso las mismas consideraciones. Es lo mismo que el teléfono. Uno en el ordenador tiene su vida personal y su intimidad igual que la tiene en las conversaciones telefónicas o incluso más.
Porque en el ordenador de alguien puede estar lo que habla con todo el mundo, lo que habla con la gente más íntima y lo que no habla con nadie también puede ser que esté en su ordenador. Por tanto, pues lo dicho de las intervenciones telefónicas, quizá con más importancia aún. Sí, estoy completamente de acuerdo con Claudi. Vamos a ver, ¿los derechos fundamentales no tienen límites? Sí, tienen límites. Cuando colisionan con otro derecho fundamental o este derecho fundamental que yo tengo limita con Claudi en este caso, pues lo que sea. Yo soy un delincuente y estoy tramando lo que sea y voy a vulnerar los derechos de Claudi. Entonces, a mí me pueden intervenir mis llamadas, me pueden intervenir mi ordenador, pues sí, pero siempre con un control. El problema del derecho fundamental es que su vulneración es muy peligrosa. ¿Quién tiene esta potestad? Hasta ahora la tienen los jueces y los magistrados, pero puede pasar a depender de la administración, que es el poder, en este caso del Estado, a través de la policía. Esto es extremadamente peligroso porque nos encontraremos con el gran hermano, ¿vale? Nos podemos encontrar con sospechas. Claudi le falta cabello y podría ser sospechoso de... Y entonces ya entramos en el derecho penal de autor, como que vamos sin corbata. Oye, Claudi, llevas un jersey muy feo, ¿eh? Como vamos sin corbata, podríamos ser sospechosos de... Entonces, este es el problema que hay. Esto es lo que se tiene que vigilar. Y créanme que los jueces se lo miran. La vulneración de un derecho fundamental se la miran, se la repasan, porque saben lo que les puede pasar. Saben que puede anular todo el procedimiento. Saben que de aquí viene la teoría de los frutos del árbol envenenado. Saben que eso te lo van a alegar en juicio los abogados, y los buenos abogados te lo van a alegar y te las van a hacer pasar canutas. Por lo tanto, siempre se tiene que mirar. Piensen que la anulación de una prueba comporta la anulación de todas las que derivan de aquella prueba. Entonces, hay gente y se tienen que absolver por el principio de presunción de inocencia porque no hay prueba. Porque la prueba inicial, aquel pinchazo, aquella vulneración de sus derechos fundamentales, condicionó toda la investigación, condicionó todo el procedimiento y te ha llegado a ti a sala y has tenido que decir desde aquí hasta aquí todo nulo, como si no existiera. Y es verdad, ¿eh? Ni nos lo miramos. Ni nos lo miramos. Por lo tanto, presunción de inocencia, aquella persona queda absolutamente libre. Eso ha pasado en alguno de los grandes traficantes de droga, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha ocurrido esto en determinados casos y no en otros? ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta a realizar en determinados supuestos. Muchas gracias, Fruitos. Si tenéis alguna pregunta más. Pues en un principio, si nadie pide turno de palabra, esto ya está. ¿Alguien más? Bueno, pues en un principio ya está. Vale, pues muchísimas gracias a todos por dejarnos decir estas barbaridades que nos gusta decir, que nos lo pasamos muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperaremos que subáis el enlace. Gracias. Vale, muchas gracias a vosotros y realmente encantados de que hayáis hecho esta charla. Esperamos otra futura charla próxima también, cuando queráis. Abriremos el Mumble en cualquier momento. Y nada, despedirme de todos. Espero que os haya gustado el resto. Y esperemos que pronto tengamos ya otra charla, porque tenemos un 4 en preparación aún. Bueno, pues eso, ya está. En un principio ya... Hasta la próxima.